Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos a todos y todas. Hoy trabajamos las últimas piezas del elefante. Empezamos con la cola. Vamos a hacer con el mismo color. Hacemos un anillo mágico. Aseguramos. Ahora cargamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos el hilo, sacamos la marca. Ahora trabajamos punto sobre punto, los 5 puntos, pero por la hilera de atrás, o sea, en bloc. Hacemos esa hilera. 1. Vean la hilera de atrás, los 5 puntos. 3, 4 y el último punto. Bueno, ya hicimos los 5 puntos en bloc. Ahora de la vuelta 3, 4, 5 y 6 vamos a trabajar punto sobre punto. La 3, la 4, la 5 y la 6. 4 vueltas de 5 puntos cada uno. Vuelta 7. Empezamos con un aumento. Ahora 4 puntos bajos. 2. En esta vuelta tenemos 6 puntos. Ahora, de la vuelta 8 a la 11, trabajamos punto sobre punto los 6 puntos. También son 4 vueltas. Sacamos la marca. Vuelta 12. Empezamos la vuelta con un aumento, seguido de 5 puntos. Al final de la vuelta tendremos 7 puntos. 3, 4 y 5. Sacamos la marca. Ahora vamos a trabajar punto sobre punto. De la vuelta 13 hasta la 16 también son 4 vueltas de 7 puntos. 1. Vuelta 17. Un aumento, seguido de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos queda 8 puntos. Ahora de la vuelta 18 a la 21 también son 4 vueltas. Trabajamos punto sobre punto, manteniendo los 8 puntos en cada vuelta. Avanzamos. Vuelta 22. Ahora vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2, 3,
Terminamos con 5 puntos. En esta vuelta tendremos 11 puntos. Vuelta 23. Empezamos con un punto. Un aumento, repetimos 3 veces este motivo. Un punto, un aumento. Un punto y un aumento. Terminamos la vuelta con 5 puntos. En esta vuelta nos queda 14 puntos. Vuelta 24. Empezamos con una disminución. Un punto. Una disminución. Nuevamente un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, terminamos con una disminución. Así terminamos la cola. Dejamos hilo para coser. También vamos a rellenar un tantito. Cortamos hilo y vamos a doblar. Rellenamos un tantito. Ahora vamos a hacer en esta parte. Acá tenemos 5 hilos que corté de 5 centímetros. Como tenemos 5 hebras acá en blog, vamos a asegurar de esta forma. Metemos, agarramos el hilo. Si gustan pueden cortarlo un poquito más para que sea más fácil trabajar. Así. Y lo aseguramos y luego vamos a hacer hilitos cada detallito que estamos colocando. Así, de esta forma, agarramos del centro y colocamos. Así, después de terminar de asegurar los hilos, deshebramos así con la ayuda de una agujita para que simule ser los pelitos de la cola. Así hemos terminado la cola. Ahora trabajamos el colmillo con color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico con 4 puntos, ya que el colmillo al empiezo es delgado. 1, 2, 3, 4. Jalamos el hilo, sacamos el hilo sobrante para la marca. Vuelta 2, repetimos punto sobre punto los 4 puntos. Vuelta 3, empezamos con un aumento. Seguido de 3 puntos.
2 y 3. En esta vuelta tenemos 5 puntos. Vuelta 4. Empezamos con un punto, luego un aumento. Terminamos la vuelta con 3 puntos. En esta vuelta tendremos 6 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 5. Empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, un aumento. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Tendremos al final de la vuelta 7 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 6. Empezamos con 3 puntos bajos. 2, 3. Un aumento. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Nos quedan 8 puntos. Sacamos la marca. Ahora, de la vuelta 7 a la 16 trabajamos punto sobre punto, manteniendo 8 puntos en cada vuelta. Así. Ya avanzamos 10 vueltas. Ahora hacemos un punto deslizado, cortamos hilo para coser a la cabeza. Vamos a rellenar un poquito, cosa que se pueda doblar. Bueno, con esto hemos terminado el video de hoy. En el próximo video armamos al elefante. Por lo tanto, les invito a suscribirse si aún no están suscritos para no perderse el video para armar nuestro elefante. También, si les ha gustado este video o este proyecto, regálenme un like. Un abrazo y bendiciones para todos y todas.